buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Radioterapia, directo a la conciencia de este lunes. Estamos ya iniciando la semana, hoy 20 de abril del 2026. Con muchísimo gusto te doy una muy cordial bienvenida al programa. Estamos ya transmitiendo en este live streaming en Facebook Live para que nos des tu like, para que compartas, para que nos mandes estrellitas, que también es muy importante en esta transmisión en vivo. Y cuando ya no estemos en vivo también puedes hacerlo, por supuesto. Así es que hoy vamos a iniciar el programa y te quiero platicar acerca de cuando, bueno, pues es que a veces no sé ni por dónde empezar con un tema así, porque seguido, muy seguido, más seguido de lo que uno quisiera creer o aceptar o ver, pues simplemente las personas sienten que ya nada les importa. Siento que ya nada me importa, dicen muchos, y es en donde podemos confundir el vacío existencial, como le llaman, y la desesperanza o la apatía, el desgano, la pereza mental o emocional o psicológica. En fin, hay muchas formas de definir lo que hoy vamos a platicar, que por cierto quiero invitarte para que reflexionemos juntos acerca de lo que realmente hay detrás de "yo siento que ya nada me importa". Frase muy poderosa, sobre todo cuando se cumple ese mantra en donde, ok, nada me importa, ya no sé qué hacer. Ya sabes lo que eso implica, cuando ya nada te importa, cuando las cosas ya se fueron de tu control, cuando ya sientes que la vida no te está dando lo que quisieras o como tú lo quisieras. De repente empezamos a sentir que el vacío existencial, como le llamó Viktor Frankl. Bueno, Viktor Frankl, para hacer una cita más o menos rápida, un psiquiatra austriaco que apenas sobrevivió al Holocausto en los campos nazis de exterminio cuando la Segunda Guerra Mundial, bueno, por cierto, por fortuna fue una época que no nos tocó vivir, pero nos ha tocado sufrir, sentir con toda esa gente que estuvo allí, y que Frankl describió el vacío existencial como una de las experiencias definitorias del mundo moderno, de lo que sentimos, de lo que experimentamos, y seguramente que era para él una descripción de su propia experiencia en la vida. Pero al mismo tiempo, cuando pensamos en que el vacío existencial, que es muy posible, o sea, me decía el otro día una persona, por eso tomé la frase, yo siento que ya nada me importa, siento que nada me entusiasma, siento que he perdido el ánimo, el entusiasmo por la vida. O sea, diferentes formas de decir más o menos lo mismo que los expertos señalan como un vacío, y que puede ser un vacío emocional, puede ser un vacío de emociones. Por lo pronto no sé qué me pasa, pero
Cuando alguien pierde el sentido, según Viktor Frankl, como te citaba, aparece una sensación de desconexión, que posiblemente eso sea lo que esté pasando. No es que estemos sintiéndonos con un vacío existencial, que es ya decir palabras mayores, sino una desconexión de quién somos, una especie de apatía, una especie de, pues todo me da igual, y que no necesariamente hay una tristeza intensa, porque yo he visto personas que no están tristes, no están deprimidas, como se puede decir, sino más bien una falta de propósito, una falta de dirección, una falta de interés por aquello, por lo otro, porque de repente podemos perder la motivación. Y si yo pienso que motivación viene de motivo, de tener un motivo para hacer las cosas, entonces posiblemente ya no tenga el mismo motivo, ya no tenga el mismo propósito o ningún propósito, o simplemente no voy en la dirección que yo quiero o que yo quisiera o que debo ir para lograr ciertos objetivos en mi propia vida. Ahora, también puede ser una forma de expresar algo mucho más cercano a una depresión. Bueno, es que es un poquito delicado decir, ok, pues estoy deprimido. Hay gente que incluso se automedica pensando en que porque tiene una ligera depre o porque se ha desconectado, pues ya está deprimido. Y como mi tía toma antidepresivos, pues yo, tía, dame antidepresivos y pum, te los tomas, porque es una especie de desesperanza que no es lo mismo que una depresión, que puede ser fatiga emocional, que no es lo mismo que una depresión profunda. Y cuando decimos que debemos de tener mucho cuidado, entonces aquí el sinsentido, el siento que ya nada me importa, el siento que ya no me interesa, viene acompañado muchas veces de un ánimo muy bajo, que va a variar también, ¿sabes? Esto es muy curioso, pero va a variar dependiendo de tu situación económica, de tu entorno, de tu edad, de tu estilo de vida, de tu género, si eres hombre, si eres mujer. Va a depender mucho la falta de energía, incluso la culpa que llegamos a sentir por pensamientos que no son así como que muy lindos, más bien oscuros, que nos llevan a creer que para nosotros ya todo terminó. Pero, híjole, aquí hay algo que siempre me ha llamado la atención cuando escucho a una persona. Bueno, son pocas, ¿eh? Debo decirte sinceramente que de un tiempo para acá, ya me vas a decir que estoy loco, pero yo siento que cuando menos la gente que le gusta acudir a buscar ayuda y que le gusta buscar terapia y todo eso, ya no sufre tanto. Oh, ¿no? Bueno, es muy relativo porque mira, el sufrimiento como tal no deja de ser un mecanismo de defensa de cuando queremos defendernos, válgame la expresión, de una especie de saturación emocional. Ya estoy hasta el cepillo, estoy hasta el gorro, ya no aguanto más. Y muchas veces la persona sí siente mucho, se vuelve muy sensible y lo que hemos visto, lo que hemos tenido por fortuna en caso de lo que te estoy platicando, personas que han escuchado los audios subliminales, por ejemplo, entre otras cosas, que han acudido al coaching o la terapia, saben que hay una diferencia entre cómo se sentían antes de la terapia subliminal y después de la terapia subliminal o durante el proceso. Porque muchas veces las personas, aunque no lo saben, están tan sobrecargadas que de repente, como todo, ¿no? No sé si tengas alguna noción de lo que es la corriente eléctrica. Cuando un centro de carga en tu casa se sobrecarga, ¡zum!, pues el switch se desconecta,
los breakers se botan, como decimos en el lenguaje coloquial, y entonces se corta la corriente. Bueno, pues quiero que te imagines que algo muy parecido sucede cuando le damos una especie de significado al, eh, a la desconexión que de repente tenemos, porque es una forma de protegernos. No es que ya no nos interese nada, sino simplemente se ha desconectado el breaker, se ha botado el switch, y es como si tú dijeras, ok, pues ya nada me importa, ya nada me duele. Pues ¿cómo? Si se fue la luz, ¿no? Estoy usando metáforas que vamos a explicar más adelante, si me permites. Bueno, pues estamos iniciando el programa, queridos amigos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Gilberto Marín y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Muchas veces cuando ese interruptor emocional llega a activarse, por ejemplo, es cuando nuestro mismo sistema nervioso, nuestro mismo sistema fisiológico, decide desconectarse. Y no es porque nos apaguemos, como si fuéramos un robot o como si fuéramos un muñeco de cartón o de madera como Pinocchio o como Pinocho, que nos desconectamos porque ya nadie nos da vida. No, simplemente porque lo que realmente sucede, queridos amigos, es que de repente, como te decía, estamos tan sobrecargados que tendemos a apagarnos. Y muchas veces se debe a que hemos hecho algo muy fuerte, a lo mejor muy valioso para ti, para los tuyos, para tu entorno, pero muchas veces cuando decimos que no tengo bien claro lo que pasa, porque a mí me da la impresión, y lo he visto, que hay personas que no pueden, no saben, no tienen una idea de cómo definir cómo se sienten y llegan a utilizar frases pues muy comunes, sitios muy familiares como no tengo ganas de nada, siento que ya nada me importa, pero detrás de eso hay algo mucho más profundo. Ahora, en vez de etiquetar a una persona o etiquetarse uno como un vacío existencial, que es algo mucho más grueso, si me permites, yo creo que cuando dices que nada tiene significado, que ya parece como que nada te importa, es más bien como que no le encuentras el mismo propósito. Y también a veces preguntamos a las personas, ¿qué parte de tu vida es la que sientes que ya no te produce ningún entusiasmo, ninguna alegría, ninguna conexión? O sea, como en qué parte de tu vida actual y en este momento te sientes apático, apática, y en qué parte no tanto. Ahora, yo creo que cuando uno dice que no tiene algo significado, es más bien que en esa parte no encuentras propósito, no te encuentras animado, no te encuentras motivado. Y entonces, si esto lo sientes todo el tiempo, o solamente en algunos momentos, o con algunas personas, o en alguna situación, entonces, porque mira,
Sí recuerdo a una jovencita que me decía, pues sí, de repente siento que ya nada me importa, pero nada más poquito, de repente, en ciertas cosas. Y bueno, más adelante, para decirlo de una manera resumida, encontramos que sus relaciones con los chicos pues no estaban funcionando y sentía como que a lo mejor pensaba ella, el amor no es para mí, no estoy preparada, a lo mejor no le caigo bien a tal persona. Y entonces, y yo le preguntaba, oye, ¿y cuándo fue la última vez que tú sentiste que no eras la persona adecuada para alguien? Bueno, fíjate que es muy curioso y al mismo tiempo es muy interesante, porque, te repito, cuando uno dice o asume que sus sentimientos no tienen nada que ver con el entusiasmo, con la alegría, porque si tú dices, ok, ¿cuándo fue la última vez que yo me sentí así? Como que ya nada me importa, como que no le encuentro significado o posiblemente el propósito que yo tenía al principio con esta situación, pues ya no lo siento, ya no lo tengo, ya no es el mismo. Y entonces como que nos desconectamos con nuestra historia personal, no solamente con el presente, ¿sabes? Sino con posiblemente con parte de nuestra historia, de tu historia, porque muchas veces cuando se siente vacío y duele, entonces estamos hablando de vacío contra tristeza activa, o sea, me siento realmente triste, estoy activamente triste, cual quiere decir que un punto muy importante es que si detectas que ese nada tiene sentido o ya nada me importa o como tú quieras llamarle, viene con un sentimiento de desesperanza profunda, que no es muy típico de un joven. Lo he visto, lo he comprobado con muchísimos jóvenes que no es que sientan vacíos, más bien eso se lo podemos dejar a una persona adulta que ya ha tenido ciertas vivencias muy desafortunadas de aislamiento, de abandono, de rompimiento, de pérdida de un ser querido o señales de riesgo de que ha estado su vida en riesgo de muerte o algo así. Entonces es importante que consideremos que no todo el tiempo asumimos o nos autodiagnosticamos correctamente. O sea, si tú dices, estoy deprimido, híjole, necesitarías ir a un especialista, tal vez tomar algo de terapia, de coaching o algo que te acompañe, que te haga sentirte acompañado, acompañada en ese proceso en donde una persona puede que aterricemos las frases cuando nos decimos no me siento así como que la vida me entusiasma, siento que ya nada me importa en la vida. Uy, bueno, yo sé que he insistido mucho en esto, pero cuando decimos que nada tiene significado, yo insisto, ok, ¿en qué área de tu vida te refieres? ¿Al trabajo? ¿A tus relaciones? ¿A ti mismo? ¿A ti misma? ¿A la relación que tienes con tu familia? ¿Con tus hijos? ¿Con tu pareja? O sea, ¿en qué área sientes que ya nada importa? Ahora, si tuvieras que ponerle un porcentaje, ¿qué tanto de tu vida en esa situación te sientes así? Y esto puede evitar que tu idea de que estás desconectado, que estás desconectada, pues se quede así como una idea confusa, difusa, como que hay que empezar a darle forma a describir y entender y comprender
¿por qué nos sentimos así? No solamente pensarlo, porque mira, si yo dijera, ok, entiendo que sientes que hay partes de tu vida, vamos a suponer la familia, vamos a suponer tu profesión, que ya no te entusiasma tanto como antes lo hacía. Y entonces la pregunta es, hay que diferenciar lo que sientes con la experiencia que tú has tenido con respecto a esas cosas. Y entonces, ¿cómo te sientes? ¿Vacío? ¿Te sientes triste? ¿Has perdido la esperanza? ¿Has perdido la ilusión? ¿Has perdido tu capacidad para automotivarte? ¿O alguien llegó y te arrastró y te puso por los suelos, te desanimó, te desmotivó y te insultó, te rebajó? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer una pausa, queridos amigos, porque la ronquera sigue y la verdad es que no voy a decir nada, pero yo siento que es por otro lado la solución. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, bienvenidos, gracias por estar aquí conmigo. Yo soy Gilberto Marín y esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Despierta el alma una nueva conexión. Encuentra en ti la mejor dirección. Con Gilberto Marín empieza a crecer. Radioterapia te ayuda a florecer. Es radioterapia tu voz interior. Es radioterapia construyendo un yo mejor. Continuamos, amigos, con el tema de hoy, que es simple y sencillamente ya siento que nada me importa, y es como una bomba, ¿no? Es como decir, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Porque yo misma lo decidí? O posiblemente, como muchas personas llegan a una conclusión de que posiblemente Dios así lo quiere. Bueno, siempre es importante decir, ¿Dios quiere que yo sea feliz o no quiere? Bueno, fíjate que cuando recientemente tú hayas tenido un momento así de depresión, de desconexión, de vacío, y que encuentres pedacitos, encuentres lugarcitos, o encuentres días, o encuentres horas en donde sí te sientes mejor, te sientes motivado, la alegría regresa momentáneamente a ti y sientes que ya todo lo estás superando, cuando de repente ¡pum!, otra vez. Y esto es justamente de lo que muchas personas, o por lo que muchas personas no entienden, que esto de la desconexión emocional es todo un proceso, precisamente porque lo que antes tenía significado para ti y ahora no, y no has puesto atención en que así son las cosas. Bueno, no quiero sonar así como que muy clásico, o utilizar un cliché que diga, bueno, no te preocupes, es que así es esto, luego regresa a la normalidad. No todo el tiempo, ni toda la gente lo ve así. Estoy consciente de ello, porque si tú recuerdas, por ejemplo, cuántas veces has sentido que has perdido el propósito, que sientes que ya no quieres estar allí, ya no quieres estar con esa persona,
ya no te gusta que las cosas vayan como van y entonces estás empezando a darle forma o a crear una idea en ti que dice ya me voy a salir, no tiene caso que siga así porque no tiene ningún motivo, no tiene ningún futuro esta situación. Y entonces la pregunta importante es, ok, ¿qué hay en esta etapa o qué había en tu vida que ahora ya no está? O sea, ¿cómo te sentías antes que ahora ya no te sientes? Cómo fue antes y qué ha pasado o qué sientes que ha pasado para que las cosas ya no se sientan igual, ya no se sientan de la misma manera? Pero si podemos identificar si hay desconexión de nosotros con nuestras cosas, nuestro trabajo, nuestras relaciones, o posiblemente estemos saturados nada más. Y no le resto importancia a que si nos saturamos de una relación, si nos saturamos de un trabajo, si nos saturamos de una situación familiar o de cualquier otra índole, bueno, yo creo que tenemos que hacer una especie de, o que nos ayuden a hacer un diagnóstico conversacional, se le llama, porque tenemos que conversar no solamente con nosotros mismos, vaya, porque también es posible, sino muchas veces platicarlo, conversarlo, analizarlo, compartirlo con alguien que sepa cómo se tratan y cómo se manejan estos asuntos, porque si tú sientes, por ejemplo, que dejaste de encontrarle sentido a algo y que sientes que ya no es lo mismo, que ya no es el mismo entusiasmo y como tú quieras, entonces posiblemente fue sucediendo esto poco a poco, o como mucha gente dice, de repente sentí que ya no me entusiasmaba, que ya no me gusta, que ya no me interesa, que ya no me produce ningún entusiasmo. Entonces la pregunta es, ¿esto apareció de golpe o fue gradual? ¿O qué empezaron a pasar? ¿Qué cosas empezaron a suceder para que tú, no, pues ya no me está gustando? Es como cuando tú tienes un vaso o un termo de café y sientes que se va acabando. Bueno, pues entonces empiezas con cierta ansiedad, ya se va a acabar, ya tengo que rellenarlo, o ya sé, no sé, como que tenemos esa sensación de que lo que tenemos funcionando ya no va a funcionar. Y esto es gradual. O sea, no nos tomamos el café o el agua de un sorbo y ya, sino que despacito, gradualmente, y así es como van llegando las cosas, así es como van llegando las sensaciones de que las cosas ya no nos van interesando más. Y esto nos ayuda a distinguir sobre un proceso emocional acumulado o una crisis existencial, que ya son palabras mayores. Cuando hablamos de crisis existencial es porque tenemos algo que no hemos podido acomodar bien, no sabemos cómo, por supuesto no hay que juzgarnos, simplemente no lo hemos aprendido, no nos ha tocado saber qué es lo que mi existencia necesita para sentirme otra vez reconectado, para saber que estoy haciendo lo correcto. Y entonces yo creo que en este asunto tendríamos que reencontrar aquello que nos motiva, y que puede ser que necesitemos mucha motivación muy grande, o que simplemente con tener conciencia de que, ok, pues entonces tengo que tranquilizarme, tengo que ser consciente, realista, de que las cosas son así, porque no se trata de que yo le encuentre hoy, en este momento, un gran sentido a mi vida, no, sino más bien lo que sería significativo para mí, que me guste hacerlo, que sienta agrado y satisfacción por hacerlo, porque incluso mira,
Me vienen a la mente las palabras de algunas personas que dicen, pues es que no sé qué quiero, no sé cómo me siento. Yo he hecho esta pregunta, ¿y cómo te sientes al respecto? Pues no sé, o sea, ¿cómo? Fíjate bien mi pregunta, ¿cómo podemos ayudar a una persona que no sabe, que no comprende por qué se siente como se siente? En primer lugar, porque habría que preguntarle y ojalá que tuviera conciencia de ello, porque no todo el tiempo lo que preguntamos la gente lo sabe contestar. No todo el tiempo tiene la conciencia de que lo que preguntamos lo debe saber. No todo lo que te preguntan lo sabes. Y eso viene desde muy temprano en la escuela, ¿no? Ay, esa no me la sé, eso no estudié, eso no me enseñaron. Bueno, pues entonces, si hacemos lo mismo y decimos, ¿cómo vas a responder a esa sensación de vacío si no te enseñaron a responder a esa sensación de vacío? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, creo que de alguna forma experimentar un vacío probablemente se describa mejor como un vacío interno generalizado que muchas veces lo abarca todo, sentimos que lo abarca todo y que proviene justamente de una ausencia de significado. Significado para ti, significado para tu mundo, para tu vida, para tu entorno, para tu experiencia y tu relación que tienes con la realidad. ¿Cómo sucede esto? Bueno, me voy a poner a hacer una pausa y luego voy a regresar con muchísimo gusto. No tenemos comentarios aquí todavía. Ojalá que nos puedas escribir y que nos puedas hacer algún comentario en este chat en vivo más adelantito, como eso de las 9, cuando ya terminemos el programa. Bueno, vamos a subirlo completamente a YouTube, a mi canal de Gilberto Marín, así se llama, y que también puedes compartirlo, puedes comentar, puedes suscribirte, en fin, un montón de cositas buenas que se pueden hacer. Regreso. No cambias tu vida con un golpe de suerte, la cambias con decisiones sabias y conscientes. Tu diálogo interno define tu destino. Radioterapia con Gilberto Marín. Queridos amigos, continuamos con el tema y estamos platicando acerca de por qué tenemos esa sensación de que ya nada importa. Tengo la sensación, dicen las personas, de que ya no tengo el mismo entusiasmo por las cosas y posiblemente, queridos amigos, lo que no sabemos, lo que no somos capaces de entender es que es muy probable que nosotros mismos hayamos provocado esta situación diciéndonos cosas como me siento triste, me siento mal, reconocer algo que es posiblemente muy pasajero, que es muy efímero, que no va a durar mucho tiempo, porque de repente uno se puede sentir mal. Y si te preocupas muchísimo y vas al psicólogo, oye, fíjate que me he sentido mal últimamente, y te pregunta el psicólogo o el terapeuta o el coach, ¿por qué crees que te sientes mal? Ay, pues no sé. Entonces no sabes. Literalmente no has comprendido los motivos que posiblemente no los veas todavía con respecto a lo que estás sintiendo. Ahora, cuando sientes que algo pasa, algo falta, algo esencial,
en tu profesión, en tu trabajo, en tu carrera, en tu vida, en tu salud, en tus relaciones familiares. Y entonces yo creo que, sin embargo, debajo de la superficie de la conciencia, como decían algunos expertos, simplemente hay un profundo vacío que parece no tocar las partes más profundas de nuestro ser, porque la mayoría de las personas creen que sentirte triste es malo. La mayoría de la gente supone que sentirse desesperanzado en un momento dado, pues es algo perjudicial, incluso como un castigo divino. Yo he oído gente que supone que se siente así porque Dios está tramando algo, una especie de venganza contra uno, y entonces viene ahí los problemas que vamos a llamarles correctamente existenciales, porque como Viktor Frankl, por ejemplo, quien te he citado al principio del programa, tiene claro un punto importante de el vacío existencial. No es un síntoma de psicopatología, no es un defecto de carácter, es más bien un problema de productividad o algo que va a solucionar una mejor rutina matutina o de cualquier cosa que podamos cambiar. Porque si tú, por ejemplo, vas al médico, vamos al nutriólogo, y te dice, ¿sabes qué? Vas a tener que, por lo pronto, dejar de comer esto o mezclar estos alimentos así, o te está causando mucho problema el exceso de tal sustancia, la lactosa o qué sé yo, pero estás teniendo problemas por el exceso de ese elemento. Supongamos que así es. Entonces, el vacío existencial se compara un poco con los excesos. Si, por ejemplo, tú vas al terapeuta o quieres una idea, posiblemente tengas que dejar de hacer ciertas cosas, como por ejemplo recriminarte demasiado, echarte la culpa demasiado con mucha severidad, o por el otro lado culpar a los demás de tu malestar, de tu infelicidad, de tus momentos no muy buenos, porque un vacío existencial es una señal de la psique humana, o sea, nuestra mente, nuestra conciencia, y resulta que la psique o la conciencia, como quieras llamarle, es tremendamente precisa para detectar y señalar una ausencia muy significativa, y esa ausencia significativa es la dirección auténtica que debemos seguir, que debemos de tomar, que debemos concentrarnos en ella, porque cuando tenemos un compromiso genuino con nuestra vida, con lo que tú quieres lograr, o sea, si tú has decidido hacer esto, bueno, pues hacerlo al 100. Si tú te has decidido vivir tu vida con una persona, bueno, pues aprende a hacerlo. No a las primeras de cambio decir, no, ¿sabes qué? No me gustó. O sea, las personas no se pueden cambiar como las cosas, ¿no? Vengo a devolver esto, vengo a devolver este marido porque no me funcionó. ¿No? O sea, también hay que tener mucha conciencia de cuál es tu dirección auténtica de una vida que sientes que es honestamente llevada por ti, conducida y co-conducida por quien tú has elegido vivir tu vida con esa persona o en ese trabajo o en esa forma de vida, porque honestamente, cuando una vida, por decirlo metafóricamente, es honestamente llevada, entonces es simplemente tener la conciencia para que esa vida pueda ser simplemente ejecutada. Ahora, ¿cómo sobrevivimos realmente a ese vacío profundo? ¿Cómo sobrevivimos, como lo dice el doctor Mark Shellbock,
que es psicólogo y tanatólogo, y que nos dice que la desesperación, la desesperanza, la desmotivación que acompaña a ese sentimiento de vacío, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo sobrevivimos realmente a esta sensación? Bueno, pues yo espero tener una respuesta más o menos buena, más o menos digna. Nos escribe Edna Elisa Santana. Hola, buenos días, señor Marín. Excelente inicio de semana. Muy bien, pues estamos iniciando la semana precisamente hoy lunes. Hoy es lunes 20 de abril del 2026. Y con mucho gusto te saludo. Yo soy Gilberto Marín. Voy a una pausa. Empieza bien tu día, comenzando en positivo. Recuerda que la voz que más escuchas es la que define tu vida. Regresamos a la terapia con Gilberto Marín. Cuando decidimos poner atención a esos sentimientos de desconexión, de vacío, a esas emociones que se vienen así como un poco encontradas y no podemos explicar muchas veces por qué sucede eso, por qué sucede lo que nos está sucediendo. Ahora, cuando reconocemos bien, como sugiere el doctor Mark Shellbock, que con qué estamos lidiando exactamente, ¿sabes? Yo creo que me parece muy interesante cuando nos ponemos a pensar, nos ponemos a analizar cómo le podemos hacer para que reconozcamos de manera precisa qué es lo que está pasando, si es difícil o no es tanto, o el vacío existencial es un limitador de nuestras potencialidades. Muy a menudo se confunde con el agotamiento. Muy a menudo la gente puede confundirlo con la depresión, con insatisfacciones en las relaciones, ambivalencia profesional o la creciente sospecha de que todos los demás han descubierto lo que tú no has descubierto, o que sospechas que todos los demás saben algo de ti que tú no sabes todavía. Y esa incertidumbre puede provocar que empecemos a dudar de nosotros. Sabes que no sé cómo decírtelo, pero seguramente que no hay muchos sentimientos que se comparen con el sentimiento de no ser lo suficientemente valiosos como para que la gente nos ame o el mundo nos acepte. Entonces creo que muchas personas dedican un tiempo y energía considerables a reorganizar sus cosas, los muebles, el trabajo, el carro, darle servicio a la refri, una nueva relación, mudanza, una nueva ciudad, etc. O sea, todos dedicamos mucho tiempo en reorganizarnos, ¿no? En ese sentido material. Pero muchas veces, como dice el doctor Shellbock, no todo el tiempo reconocemos que es el edificio lo que está pidiendo atención. O sea, no solamente nuestra persona, que nos arreglemos,
que tengamos ropa bonita, que vayamos al salón de belleza, las mujeres, o alguna estética, los hombres, porque nos queremos cuidar físicamente y en nuestro exterior, en nuestra presencia. Pero, ¿qué pasa con el interior? Cuando decimos, ¿qué me pasa? O sea, no me refiero a la persona que ves al espejo, porque lo que tú ves en el espejo es un reflejo, es una imagen que refleja, y por cierto al revés, de quién eres, pero no te dice cómo estás por dentro, no sabes qué te pasa y no tienes una pregunta más curiosa, más compasiva, porque la diferencia entre estas dos preguntas no es una diferencia pequeña. O sea, ¿quién soy? ¿Cómo me veo? ¿Qué lindo soy? ¿Qué bonito soy? ¿Cómo me quiero? ¿O cómo me siento? Es muy distinto, porque cuando hacemos un juicio, cuando hacemos un veredicto acerca de cómo me siento, y muchas veces llegamos a la conclusión, muy precipitadamente por cierto a veces, de que no estamos contentos con lo que estamos haciendo, con lo que estamos viviendo, y entonces como que nos desmotivamos, o posiblemente buscamos a alguien que nos ayude. Oye, ¿tú qué harías? Oye, ayúdame, me siento así, me siento mal. Pero sabes, hay que entender algo muy importante, muy sabio. Solamente tú podrás resolver tu sentimiento de vacío existencial. Porque cuando sobrevivimos al sufrimiento existencial, quiere decir que hemos puesto una genuina voluntad personal, una fuerza enorme de voluntad de permanecer muchas veces incómodos. Claro, por eso te decía, no tiene nada de malo, y ojalá que no la riegue, pero no tiene absolutamente nada de patológico. O sea, no es un problema mental el hecho de que nos sintamos existencialmente desconectados con nuestro mundo, y entonces tenemos que vivir con esa incomodidad el tiempo suficiente como para escuchar lo que nos está diciendo ese sentimiento de vacío. Necesita ser escuchado, ese niño interior, ese yo, esa persona que tú eres y que se ha desconectado de su propósito, y que de alguna manera, pues te puedo decir que si lo hacemos, realmente vale la pena. Mira, en la consulta terapéutica de coaching o de psicoterapia, siempre hay un recurso que buscamos encontrar muy desde el principio, que es precisamente que la persona esté consciente de que no hay soluciones a corto plazo cuando se trata de problemas emocionales, de problemas existenciales, de que no es así como que enchilame otra, como que rápido resuelve mi problema porque ya no me quiero sentir así. Y hay gente que pierde la paciencia, pierde el rumbo, por decírtelo de alguna manera, porque no termina por aceptar que lo que está experimentando no es un producto de haber cambiado de la noche a la mañana una situación, o simplemente, mira, yo le preguntaba una vez a una persona que si por qué se sentía así. Bueno, me explicó que acababa de romper con su pareja y que pues por eso él se sentía como se sentía. Y entonces yo le armé un cuadro muy distinto a como lo estaba percibiendo, y entonces le dije, no necesariamente ha sido así. Tú terminaste con tu relación de pareja porque ya te sentías así. Y entonces como que reacciona y dice, a ver, ¿cómo? Explícame. O sea, no terminaste tu relación porque las cosas no funcionaron, sino que de muy atrás tú ya no venías funcionando, te relacionas creyendo que las relaciones
podrían solucionar todos tus problemas existenciales, pero resulta que fue peor, o fue peor, como decimos, porque cuando se trata de problemas así, entonces cuanto más los aceptemos, menos energía vamos a desperdiciar buscando una solución, porque el problema no es que haya terminado mi relación, el problema es por qué lo hice, qué sentía yo, por qué me relacioné con esta persona, qué buscaba cuando yo me relacioné con esta persona. Y también debemos de saber que el vacío existencial no dura toda la vida, no es indefinido, no empieza aquí, luego termina acá, simplemente es algo por lo cual nosotros debemos trabajar en ello, pero si nos pide que desarrollemos un músculo psicológico más fuerte que resista el momento reflexivo y que posiblemente sí le demos un alivio inmediato, ¿sabes? Yo he visto que hay gente que inmediatamente dice, ok, ya entendí, ya esto lo puedo sobrellevar, y entonces de repente otra vez vuelve a ser profundamente incómodo, como el caso de esta persona. Venía de una relación maltrecha, luego pues se supone que conoció a la persona que ahora sí traía la solución definitiva, se relaciona y llega a relacionarse y otra vez empieza la incomodidad. No es esto lo que yo busco. Y entonces, ¿dónde está la solución? Cuando lamentamos lo que hemos perdido y que no nos desconectamos de eso que ya se supone es el pasado, posiblemente, por decirlo de alguna manera, hemos estado contaminando nuestro mundo emocional al grado de que, ok, tenemos un pedacito de historia aquí, tenemos un pedacito de historia allá, y muy a menudo sufrimos existencialmente en el momento preciso en que las viejas estructuras, los viejos recuerdos o las antiguas relaciones o como quieras llamarle, alguna vez tuvieron sentido, pero ahora ya no. Y es donde puede venir la sensación de que ya nada te importa porque tienes así como que desorganizado el changarro, por decirlo muy coloquialmente. Bueno, dicho lo anterior, queridos amigos, yo tengo aquí un comentario de Verónica Munguía. Dice: señor Marín, feliz inicio de semana para todos. Saludos desde La Perla, Tapatía, Guadalajara. Ya estoy muy ronco a estas alturas del programa. Bien, pues déjame ir a la última pausa y regreso. No cambias tu vida con un golpe de suerte, la cambias con decisiones sabias y conscientes. Tu diálogo interno define tu destino. Radioterapia con Gilberto Marín. Radioterapia con Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, llegamos a la conclusión de que los trastornos, bueno, no es un trastorno en sí, déjame corregir, sino la sensación de vacío existencial, la sensación de desconexión con nosotros mismos. Cuando tenemos esa sensación de que hay un vacío importante, pero también aparece una esperanza, parece como que comprendemos, estoy reflexionando, que comprendemos que hemos llegado a etiquetar nuestra
situación actual como algo que no nos gusta, en lugar de etiquetarlo como una forma, como una lección de vida que tenemos que aprender, que tenemos que comprender, que tenemos que aceptar. Y entonces cuando llegamos a decir que nada vale la pena, que no tiene caso seguir, que ya nada me interesa, y entonces estoy cansado de todo, cansada de todo, y nos aislamos fuertemente o sentimos una desesperanza profunda. Yo creo que aquí lo importante es que desmenucemos nuestra experiencia, por decirlo así, y que podamos vivir y sentir la diferencia, como mucha gente lo hace, y he sido testigo de que lo hace así. ¿Cómo me sentía yo antes? ¿Cómo me siento ahora? Hay un cambio. Tenemos que encontrar esas pequeñas grietas que se presentan en nuestra vida emocional, que no sé cómo decirlo, pero es obvio, me parece como que de sentido común, que tengamos que aceptar que no toda nuestra vida va a transcurrir así como sobre miel sobre hojuelas, o como si estuviéramos en un lecho de rosas, ¿no? Pero resulta que cambia, hay cambios, muchos de ellos no estamos preparados para vivirlos, para enfrentarlos, pero pues en realidad, ¿qué quiere decir eso de no estar preparado? Bueno, vamos a verlo en otra situación, en otro momento, pero sí es importante que tengamos muy claro que las cosas simple y sencillamente pueden ser mejor si nosotros nos lo proponemos. Nos dice Alma Judith Salazar: buen día, señor Marín, excelente inicio de semana, bendiciones. Muy bien, eso me parece muy perfecto, y luego voy a ir aquí a la página de Radioterapia, Directo a la Conciencia. Te recuerdo que este programa en unos minutos lo subiremos a YouTube, a mi canal de Gilberto Marín, donde también estamos. Allí búscanos como Gilberto Marín, ese es el canal, y le das clic a donde está el logo de Radioterapia, y entonces ahí están muchos de los programas que ya hemos grabado, que ya hemos subido, y que puedes reproducirlos cuantas veces tú quieras y necesites, sobre todo si el tema en sí te parece interesante y compartible sobre todo. Déjame ver aquí, con muchísimo gusto tenemos a las personas que nos han dejado su like en esta transmisión en vivo, y le agradezco muchísimo a Rubén Ortiz, Sol Salazar, Kimberly López Cerega, Yolanda Marín, Verónica Casillas, Maritza HD, Alejandra Morales y Mari G. Romero. Bueno, pues gracias. También a Alma Judith Salazar, Lupita Barajas Telles, Verónica Munguía y Enrique Orozco Espinosa. Pues a todos y a todas, muchas gracias, un abrazo muy cordial. Nos vamos a ver aquí el próximo miércoles, Dios mediante, con otro tema que yo espero sea interesante para ti, para todos, y que pues simple y sencillamente lo podamos compartir. Yo soy Gilberto Marín, muchas gracias por todo, hasta el miércoles, y mientras tanto, amigos, sean felices. Dejo y vuelvo a sonreír, todo lo que me lleve a la paz, lo vuelvo a conectar. Suelto el estrés, suelto la prisa, me concentro aquí ahora, que el reto de hoy sea ser feliz. Suelto y me animo a seguir, dejo y vuelvo a sonreír, todo lo que me lleve a la paz, lo vuelvo a conectar. Suelto todo lo que me cause dolor, no vine aquí a sufrir, así que me lleno de energía y recupero mi lado feliz.
puedo decidir con libertad.